sesión pasada del aula y esta sesión de esta vez. Bien, el humor es uno de los rasgos que nos distingue del resto de las especies. Demuestra nuestra inteligencia y puede ser la manera más audaz y directa de expresarnos. La risa que llevas puesta es algo más, es mucho más que una publicación. Es la antología de las mejores viñetas de José María Nieto, una selección de la cosecha de 5 años de publicaciones diarias, que se dice muy pronto, diarias en ABC. 5 años llenos de críticas humorísticas a proyectos, a partidos políticos y situaciones, junto a las que hemos encontrado denuncias o felicitaciones. Porque tiene que haber una fe de ratas, y lo decimos tal como es, fe de ratas, que no de erratas. Las ratas que José María Nieto no tiene duda en comentar, reflexionar o señalar a través de sus viñetas son aquello que es susceptible de crítica y de cambio. Hace un año, tuvimos en este aula de cultura al autor de esta obra y de estas viñetas antológicas. Entonces, José María Nieto reflexionaba con nosotros acerca de las claves para diseccionar la realidad, convirtiendo la vida en una caricatura. Hoy lo tenemos de nuevo aquí para comentar con el autor del prólogo de La risa que llevas puesta, nuestro compañero Ignacio Camacho, los pormenores de una obra que retrata a nuestra sociedad y a veces le saca los colores de una crítica mordaz e inteligente. Yo habría puesto también, podrías poner de una crítica, no sé, así repasándolo un poquito, una crítica que informan, alertan y entretienen a nuestros lectores y a veces quedan en nuestra memoria. En el libro que hoy presentamos tenemos la selección de viñetas indultadas por su permanencia en el tiempo. A veces la sociedad nos cambia y los temas tampoco, pero siempre necesitamos de personas como José María Nieto que saben mostrarnos el otro lado de los problemas y sacarnos una sonrisa con la que entender mejor el mundo que nos ha tocado vivir y sufrir. Un mundo que entenderemos mejor con esta risa que llevas puesta. Y quiero empezar esta sesión del aula de cultura, como somos rehenes en cierto modo, estamos siempre releyendo el mundo. Nosotros los que escribíamos, vosotros los que escribís, nosotros los que escribíamos. Algún día puede que volvamos a escribir, no digo que no, pero bueno, puede que volvamos a escribir. Pero a ti te pregunto como autor diario y a ti como escritor diario, como autor diario, para sacarle el lado humorístico a la realidad, ¿tú en qué te empeñas? ¿Con qué disfrutas? ¿Con qué se te puede ver mejor a José María Nieto? Que disfruto más cuando pongo la mirada en la sociedad que tenemos, o sea, las cosas de la gente corriente, ¿no? En la viejecita que vive sola, la gente que tiene miedo por su puesto de trabajo. Disfruto más mirando eso que los avatares de los diarios de los políticos, sus luchas, sus vanidades, que al final siempre es lo mismo y siempre cansa. Creo que hay más verdad cuando intentas reflejar un poco cuáles son las cosas de la vida cotidiana de la gente normal. No sé si te he respondido. Vale, está bien. A ver, Ignacio Camacho, tú como articulista de guardia, cuando escribes la columna de ABC, ¿en quién sueles pensar?
Por desgracia, Paco, suelo pensar en la actualidad y necesariamente en la actualidad política. Yo creo que la temperatura de los periódicos la da la política. Para bien y para mal. Para bien y para mal. A mí me pasa como a José María, que aparte que yo disfruto más con sus viñetas, digamos, de humanidad, de sociología, con las ratas, que somos nosotros. Yo digo en el prólogo que las ratas de Nieto, los pajaritos, esos pajaritos que pinta subidos a un alambre contemplando el paisaje plano de Castilla. Somos nosotros, personajes españoles perplejos ante la realidad de la vida. Pero por desgracia, con eso los periódicos no atraeríamos el interés de la sociedad. Los periódicos relatamos la actualidad, fundamentalmente lo que hacemos, relatarla y explicarla, o tratar de explicarla. Así que, por desgracia, lo primero que pienso es en la actualidad. De vez en cuando me gusta hacer alguna incursión, bien en la cultura, bien en la sociología, en las costumbres, en la vida cotidiana de la gente, pero el material fundamental, por desgracia, es la actualidad política. Y digo por desgracia porque ha habido momentos en España en que la actualidad política era apasionante. Y ahora, a pesar de que mucha gente siempre nos dice por la calle, tendréis mucha tarea, mucha materia de que escribir, si tú supieras, es como ser crítico de malas funciones de teatro o crítico de toros cuando la ganadería es mala y los toreros no saben torear. Digamos que la nomenclatura sobre la que tenemos que trabajar es muy deficiente y muy poco estimulante. Y entonces, bueno, pues intentamos sacarle cierta punta y a veces convertir en personajes, convertir a los políticos en personajes más profundos de lo que son. La ventaja que tienen los dibujantes es que eso es lo que hacen deliberadamente, es decir, sacar el lado más irreal o más caricaturesco, más risible en el sentido literal del término, de unos personajes que, por lo general, con excepciones, pero dan poco de sí. Pues os cedo la palabra. A partir de ahora, muchas gracias y bienvenidos los dos. Muchas gracias, Paco. Vale. Tengo problemas. Se salta. Bueno, antes de nada quiero decirles que aún no conozco a Julián Quirós, el nuevo director de ABC. Aún no he ido a presentarle mis respetos, ponerme a su disposición. Pero el día que vaya estaré menos nervioso que hoy. Porque coincidirás conmigo, Ignacio, que ponerse frente a los lectores da mucho más respeto, ya que el lector es el verdadero jefe de los que escribimos en los periódicos. Así que igualmente me pongo a sus pies y a su disposición para cualquier cosa. La risa que llevas puesta, que tiene un título muy desafortunado porque yo no sabía que lo que íbamos a tener puesto este año era una mascarilla. Es una antología, una recopilación de viñetas publicadas en ABC entre mediados de 2014 y mediados de 2019. Así que, bueno, son 5 años. Bueno, una especie, un pseudo relato, no llega a ser un relato, en el que planteo una discusión entre, bueno, llega un humorista gráfico al cielo y no está en la lista de admitidos. Y entonces aparecen un ángel y un demonio y se ponen a discutir entre ellos a qué pertenece el humor, si a los demonios o si el humor es algo angelical, y cada uno da sus argumentos. Yo creo que con esto lo que quería era también un poco hablar de todo esto de la bondad o la maldad del humor, por los límites del humor,
por si el humor es algo ofensivo o ultrajante, como parece ahora en cada vez más sectores. Y bueno, desafortunadamente me han salido más convincentes los argumentos del diablo, que siempre pasa, el diablo siempre se expresa mejor. Pero en fin, era también una manera de hilar el libro, que no deja de ser una colección de viñetas cada una de un tema, ¿no? Si les parece, yo creo que lo más bonito será glosar 2 o 3 viñetas de cada uno de esos 6 años y si te parece, Ignacio, si nos da pie a tener conversación, lo hacemos así. De 2014 he escogido esta viñeta porque para mí fue especial. En 2014, después de una larguísima investigación policial, se consiguió detener al pederasta de Ciudad Lineal y además coincidió que por esas fechas, si no esa misma fecha, se celebraba los Santos Ángeles Custodios, patronos de la policía. Y entonces yo utilicé esto para la viñeta. Bueno, piensen ustedes que si con estas referencias haces una viñeta en el jueves, no lo iba a entender nadie. Pero en fin, los lectores de ABC son de otro tipo, ¿no? Así que lo que me gustó a mí de dibujar esta viñeta fue que si ven ustedes, al detenido casi no se le ve, se sale del campo, ¿no? Por el pasillo. No quería que fuese el protagonista. Hay una niña que mira por la puerta cómo los policías se llevan al detenido y los policías tienen las alas de los ángeles custodios. Era un pequeño homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que tan mal se trata en el humor gráfico tradicionalmente en España. Entonces, por esta viñeta, la Policía Nacional me dio la Cruz Blanca o la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco o algo así, que me hizo muchísima ilusión porque mi hermano a la sazón es inspector de policía y recuerdo que él, con imperturbabilidad funcionarial, me dijo: enhorabuena, a mí han tardado muchos años en dármela. Y es que los honores y premios que recibimos los periodistas siempre te dejan con la sensación de que no te los mereces, que solo era un dibujo, ¿no? Pero en fin, creo que es una buena viñeta para empezar el libro. Epa, se me escapan, no sé por qué. Esta viñeta es lo que contaba yo antes, ¿no? De hablar de las preocupaciones y de la vida real de la gente. Cada vez que se reordenan los canales en las televisiones, un montón de viejecitos se pierden porque si hay una tecnología que está mal desarrollada, es lo de los mandos a distancia. Son algo incomprensible. Entonces me parecía que utilizar a Hansel y Gretel para hacer esta viñeta ayudaríais a esta pobre anciana a resintonizar la tele. Me parecía una imagen bastante bonita y por casualidad, porque la vida está llena de casualidades, la Biblioteca Nacional estaba preparando una exposición sobre Hansel y Gretel y me llamaron para pedirme el dibujo para que formase parte de la exposición. Yo se lo cedí encantado, porque además el dibujo pues yo creo que está bastante bien hecho. Y luego me dijeron que tenía la posibilidad de donar a la Biblioteca Nacional el dibujo original. Y dije yo, fíjate qué bien, un dibujo mío forma parte del patrimonio nacional, esto es todo un honor. Y no solo eso, sino que desgrava al IRPF Hacienda si haces una donación de ese tipo. Lo malo es que la valoración del dibujo la hicieron ellos. Y entonces pues la desgrabación fueron, no sé si 100 euros o una cosa así, pero bueno, me hizo mucha ilusión y tengo el certificado de que hay un dibujo mío en la Biblioteca Nacional. A ver, otro dibujo. Bueno, eso de 2014, vamos a ir rápido para no dar la lata. Bueno, he incluido esta viñeta de 2015 porque es muy andaluza y ya que tengo la suerte de que me acoja ABC de Sevilla y por lo cual estoy muy agradecido, por cierto, 2 veces en 2 años. Es una viñeta sobre los cursos de formación y además, claro, lo malo de estas cosas de la corrupción es que la corrupción en sí ya está una cosa tan delirante y tan exagerada y con extremos tan chocantes que ya hacer caricatura de ello cuesta, ¿no? Entonces yo creo que hacer que haya un trampantojo y que el inspector que tiene que controlarlo también sea un trampantojo, pues me parecía un dibujo de bastante risa. Y he puesto esta viñeta de 2015 porque, claro, pasa una cosa cuando haces estas antologías, y es que muchas viñetas con el paso de los años a veces tienen una nueva lectura. ¿Quién nos iba a decir en 2015 que lo de el trabajo no presencial, el teletrabajo, el relacionarnos a través de pantallas,
pues iba a dejar de ser una exageración humorística. Nos hemos pasado el mes de marzo y el de abril hablando con nuestras amistades y nuestra familia con el Zoom, ¿no? Con la pantalla en la tableta ahí, dando voces. Ahora también nos hablamos a voces porque no nos entendemos con la mascarilla. Y dije, fíjate, yo en una viñeta de 2015 hablaba yo de estas cosas como algo... Y esta otra viñeta también es para mí muy especial porque, bueno, yo al principio, además tuve con esto una discusión con Puebla, bueno, no una discusión, una conversación. En Puebla, el otro dibujante de ABC, le gusta mucho hacer viñetas de homenaje y yo al principio era muy reacio, decía, mira, José Manuel, digo, creo que el lugar de la viñeta está en el humor, en la caricatura, esto de hacer viñetas de homenaje cuando hay una desgracia o cuando alguien sufre o cuando alguien ha tenido una pérdida, me da mucho pudor. Y él me decía, no tienes razón. Y entonces, en una ocasión, bueno, se cayó un helicóptero en Canarias, en el mar, y se ahogaron 3 soldaditos. Y yo dije, va, venga, voy a hacer una viñeta de homenaje. Va. Y entonces hice esta viñeta con el lema del Servicio Aéreo de Rescate, el SAR, que es Vade et factus similiter, que significa ve y haz tú lo mismo, es una cita bíblica. Y dije, bueno, pues voy a poner como los delfines o los calderones que van nadando y llevan los cascos de los soldaditos y la dedicatoria. Bien, pues un dibujo bonito, entrañable y ya está. Y la vida me dio una lección. Al día siguiente me escribió por Twitter un sargento del Servicio de Rescate, un compañero de estos militares fallecidos, para agradecerme el dibujo y para pedirme permiso para reproducir el dibujo en un parche de esos que llevan en las guerreras los militares. Y me dijo, y así acordarnos de nuestros compañeros cuando estemos volando. Y en ese momento se me pusieron todos los pelos de punta, me acordé de aquella conversación con Puebla y me di cuenta que efectivamente yo no tenía ninguna razón. Una viñeta puede servir para reconfortar y además, no es que pueda servir, es que es lo más bonito que me puede pasar en la vida, que una viñeta mía tenga esto, ¿no? Esto es un honor mucho más grande que tener una viñeta en la Biblioteca Nacional. Entonces, pues yo guardo este parche, porque claro, yo le dije al sargento, claro que tienes mi permiso para utilizar el dibujo, pero por favor, mándame un parche. Y lo tengo allí puesto en mi mesa de dibujo y creo que es de mis dibujos más valiosos. Estas cosas a los columnistas nos pasan, Ignacio. No. No tengo que escribir, pero lo contrario. Sí. Bueno, también tenéis vuestras ventajas. Yo comentaba el otro día a Jesús Morillo en la entrevista en ABC que tenéis más facilidad para sacar los pies del tiesto los columnistas que el dibujante. O sea, tú haces una provocación un día y se entiende que es una provocación de Ignacio Camacho. Pero si yo hago una provocación en la viñeta, al periódico le llegan muchas quejas, porque parece que es el periódico el que está detrás de eso, que la línea editorial es justo eso que estás diciendo. Entonces, yo soy de la opinión de que los dibujantes tenemos que ser más cautos, ¿no te parece? Es que los dibujantes sois los editorialistas del periódico, sois los otros editorialistas del periódico, con la ventaja, creo que es ventaja, porque podrías pensar, a lo mejor inconveniente, de que sois mucho menos pesados que los editoriales. Y por tanto se os lee y se os ve y se os atiende más. Mucha gente de los editoriales... Hay que leer menos, ¿no? Es una frase solo. No, mucha gente de los editoriales parece que son un género pesado, un género denso, ¿no? Y vosotros lo condensáis en una chispa de ingenio o, como en tu caso, de talento. Y es verdad, eso es el editorial de periódico. En muchos periódicos anglosajones, en ABC un tiempo también, la viñeta, en aquel momento, la viñeta de Mingote, en los periódicos anglosajones, pues la viñeta, incluso en Francia, la viñeta de los grandes viñetistas van en la página editorial, junto a la opinión oficial del periódico. ¿Sí? A los comunistas directamente nos zurran, rara vez nos hacen homenajes. Se meten, que si te has metido poco, que si te has metido mucho, que si estás para el oficio. Bien, de 2016 he escogido esta viñeta que hacía alusión a una ocurrencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el gobierno Frankenstein. Decía Rubalcaba, recordarás, que un gobierno en minoría del PSOE, apoyado por fuerzas antisistema y extrañas, que era algo impensable y que sería un gobierno Frankenstein. Entonces yo hice esta viñeta pensando que esto era una ficción.
fíjate unos años después a lo que hemos llegado, ¿no? He dibujado el sillón ese en el periódico pues 15 o 20 veces ya, porque ya lo utilicé casi como un recurso reiterativo de a lo que nos llevaba el ansia de Pedro Sánchez de llegar al poder a toda costa, apoyándose en quien se quisiese apoyar. Así que me he acordado muchas veces de esta viñeta. Sí, tienes razón, al final es la actualidad política, ¿no? la que manda y la que nos lleva. Claro, que si tú dices que esa viñeta es de enero o de diciembre, Sí, sí. cuela perfectamente. De Sí, ese sí, año, sí. quiero decir. Claro. Sí, podrías haberla sacado todos los días durante... En fin. De hecho, fíjate, lo que me ha pasado a lo largo de los años, desde este momento, fue que tenía que ir actualizando los logotipos de los partidos, porque como los catalanes han ido cambiando el nombre del partido, pero por lo demás era... Y mira, aquí no estaba Bildu todavía, ¿quién lo iba a decir, verdad? Y ahora en una de las patas de la silla está Bildu. Jo, es tremendo esto, en fin. He incluido esta viñeta por un tema. Deme la supremacía de lo masculino en la cultura del heteropatriarcado opresor. Y dice la de la librería. Viene con una camiseta de regalo, ¿la quiere verde o azul? Espere, que le tengo que preguntar a mi madre, porque claro, esto del heteropatriarcado viene a cuento de todo esto, la llamada ahora la guerra cultural, que es algo de lo que ha hablado Cayetana y que le gusta también mucho a Girauta. Los temas ideológicos de la izquierda con los que quieren copar el debate político, ¿no? La ideología de género, el machismo. Yo siempre me digo, pero esto del heteropatriarcado, pero aquí, si nadie se va a cortar el pelo hasta que no se lo dice su madre, o sea, ¿qué es esto del heteropatriarcado? Entonces, creo que una manera muy bonita de poner en cuestión todos estos dogmas ideológicos que además, por su propia naturaleza, son solemnes, son carentes de humor, pues es abordarlos desde las viñetas, ¿no? Entonces, cuando hago una viñeta de estas, me divierte muchísimo. Y además en redes veo que gustan mucho estos temas, ¿no? Así que bueno, he metido una viñeta de este tema, aunque tengo muchas. De 2017. Es que 2017, claro, cuando yo hice la selección de viñetas de este libro, a finales del año pasado, yo decía, me sale casi la mitad del libro es de 2017. 2017 fue un año extraordinariamente intenso. No sabíamos que iba a venir 2020. Pues que en 2020 tenemos hasta panteras en Granada y cocodrilos en Valladolid. O sea, ¿para qué hablar de las mascarillas, no? En 2020 voy a poder hacer una antología solo de 2020. Pero bueno, 2017 fue un año muy intenso. ¿Por qué? Pues por lo del procés, el tema de Cataluña. Todas esas convulsiones fueron en 2017. Y como muestra traigo esta viñeta. Cuando quitaron las banderas de los escaños, la mitad constitucionalista del Parlamento se iba y lo dejaba vacío. Bueno, hay una anécdota de esta viñeta y es que cuando se me ocurrió, yo siempre digo que cuando estoy trabajando, cada día ahí en la mesa de dibujo, digo, o sea, tengo que buscar una idea que haya que dibujar poco, que sea brillante, que sea muy significativa y que el dibujo sea esquemático, porque si no te tiras 2 horas dibujando y es que es una catástrofe. Y no, tengo la mala suerte de que siempre se me ocurre algo que hay que dibujar el Parlamento de Cataluña entero con todos sus arcos, porque si no el chiste no queda bien. En fin, al margen de este pequeño detalle, pues bueno, hice la viñeta, la publiqué y entonces pasó una cosa. Blandió como argumento la viñeta Inés Arrimadas en el Parlamento catalán. Inés Arrimadas cuando era Inés Arrimadas. Porque si lo hace ahora, pues no sé, creo que no me haría tanta ilusión. Pero en ese momento dije, jolín, esto de que saquen una viñeta tuya impresa. Además se molestó en imprimirla en color y todo. Y la puso así en el estrado allí en Cataluña y dije, jolín, esto... Bueno, me dio que pensar, digo, oye, esto es un chiste, no es un argumento para un debate político. Pero en fin, para la vanidad vienen muy bien estas cosas. Además el fotógrafo me mandó la foto y dije, fíjate... Bueno, respecto al éxito de las viñetas con políticos, tengo otra. En 2017 también hubo sequía. Entonces dije, bueno, en la sequía era tan intensa que en los embalses se veía lo más profundo de España. En fin, es un juego poético, una figura retórica. Yo siempre digo que el chiste es un texto poético de una sola figura. Es una exageración, lógicamente. Luego me pasa una cosa, y es que utilizas
la pelea a garrotazos de Goya y ya se ha convertido casi en un símbolo de España, ¿no? Lo utiliza todo el mundo para todo, el cuadro ese, con lo cual ya hasta te da pereza utilizar las siluetas. Pero bueno, circunstancialmente a la ministra de Agricultura entonces, a la sazón, Isabel García Tejerina, le gustó la viñeta porque ella estaba peleándose con las organizaciones agrarias por el tema de la sequía y entonces él tenía la viñeta en su despacho. Y en una entrevista en ABC posó con la viñeta. Y dije yo, bueno, pues estoy teniendo éxito con las mujeres políticas. Así que esto me anima a tener la ilusión de que este año, con un poquito de suerte, a lo mejor Irene Montero se fotografía con una viñeta mía de las que hago de gala pagar. ¿Por qué no? ¿No? Podría pasar. Hombre, y por uno. Oye, bueno, vanidades. Era una broma, eso es vanidad. No trabajamos para los políticos. No trabajamos para los políticos. De 2017 la viñeta para mí más importante fue esta, y tiene anécdota, os la voy a contar. Esto, bueno, lo de los constitucionalistas catalanes, que siempre se sienten abandonados. Una manera de reflejarlo era pues poner esa silueta pues, en las que se puede reconocer que es Barcelona, y en un ático está la rata con la bandera de España, y por debajo todo está lleno de esteladas, y hay un globito en el que pone "no os vamos a dejar solos". Pues me llamaron de una asociación CLAC Cultural de Barcelona para que fuese a dar allí una charla y dije yo, fíjate, voy a hacer que esta viñeta, yo sabía que a esa charla solo iban a ir pues los catalanes leales, por llamarlos de una manera, y voy a hacer que esta viñeta sea realidad. En mitad de la charla voy a sacar un globo con la bandera de España y se la voy a tirar al público, como que esta viñeta pues para que se sientan arropados, ¿no? Era una especie de broma. Y bueno, la verdad es que el día fue muy intenso porque yo iba sin saber si ¿cómo se llaman? CDR, los grupos CDR, estos, sí. CDR se llaman, CDR, iba a decir sí. PCR. Los grupos estos de defensa de la República nos iban a boicotear el acto, pero hubo suerte, había fútbol ese día y resulta que la revolución se para cuando hay fútbol. Es una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, yo tiré el globo, la gente aplaudió, se pasaban el globo y al final del acto venían a hacerse una foto conmigo y con el globito y a contarme cada uno pues su peripecia de lo perseguidos que se sienten en Cataluña por el ambiente nacionalista. Y entonces una mujer rubia extraordinariamente atractiva se hizo la foto conmigo con el globo y yo me dije, esta es la mía. Digo, esta foto la subo yo a Twitter y fardo aquí de... Y entonces Pau Guix, que ha ido por España luego presentando el libro de Dolça Catalunya, que era el anfitrión, me vio las intenciones y se acerca discretamente y me dice, José María, mejor no subas esa foto a Twitter porque esta persona puede perder mañana su trabajo si ven que ha ido a un acto de constitucionalistas. Y entonces a mí se me pusieron todos los pelos de punta en ese momento y me di cuenta de que realmente vale la pena hacer todo lo que esté en nuestra mano porque en nuestro país nadie pueda perder su trabajo por asistir a un acto pues como este. Y volví al hotel con el globo y me daba cuenta... Y si la chica. Sin la chica, naturalmente. De que yo había jurado bandera con un globito de goma. Y bueno, dejé el globo en mi estudio, se ha desinflado solo, ahora es un guiñapo, pero ya cuando me dicen algún amigo militar, oye, ¿cuándo vienes a jurar bandera? Y les digo, si es que yo ya juré bandera con un globo inflable. O sea que... Pero es cierto, eso significó para mí. Entonces esta viñeta para mí tiene ese significado. Y de 2018, bueno, vamos a pasar a algo ya de humor, ¿no? Es que hay tanta solemnidad. Esta es una de mis viñetas favoritas, porque hay veces que, bueno, no sé si es la inspiración o qué, pero consigues en una frase meter todos los temas. No es habitual. Además es una escena de barbacoa, también muy familiar, y que habla también un poco pues, de esta brecha generacional que hay, ¿no? De que la gente joven está tan ideologizada y es tan intolerante. Papá, hoy vine a comer Susan, que es feminista, vegana. Bueno, lo de Susan no sé por qué puse Susan, me gusta mucho poner nombres. Es de lo que más me divierte hacer chistes, poner nombres. Que es feminista, vegana y activista contra los estereotipos raciales. Y que la respuesta del padre sea, en cada línea haya uno de los tres temas, me parecía muy, muy humorístico. Entonces, pues son los chistes que más dices, bueno, hay veces que haces estas cosas y pasan desapercibidas, pero bueno, este chiste gustó. Y creo que en la antología pues tienes que meter este tipo de chistes, ¿no? Que son totalmente humorísticos.
También me gusta la cara de la madre que está por detrás diciendo, bueno, ya estás metiendo la pata. Entonces esos pequeños detalles sí que gustan mucho, ¿no? Y este es otro chiste que me gusta especialmente porque tiene una maldad. Es en la memoria democrática, que está ahora otra vez tan de actualidad. Hay un restaurante en el que dice José Antonio: a mí me parece muy bien que la guerra la ganase Pompeyo. Los de Sertorio tampoco eran unos santos. Se refiere a la guerra civil pues de tiempos de los romanos, que además también fue en España. Y la mujer dice: baja el tono, José Antonio, por el amor de Dios, que nos van a denunciar por delitos de odio. El chiste está en que toda la gente que hay alrededor, incluido el camarero, son los que tienen caras de odio. Y la maldad está en que el pobre que se ha atrevido a expresar su opinión incorrecta se llame José Antonio. Eso, bueno, pues sí, es la maldad en la que me permito insinuar que a lo mejor no se está refiriendo el chiste a la guerra de Pompeyo y Sertorio, sino a otra. Yo supongo que dentro de unos meses, Ignacio, por esta viñeta puedo ir a la cárcel, ¿no? O me pueden poner una multa de 150.000 euros. Depende de la fiscalía esa que van a crear, sí. Sí. En fin. Pero dentro de unos meses tendremos que llenar los periódicos de cosas como esta. Sí, sí. Este es el desafío. Sí, porque es que es tremendo, ¿no? Esto de instaurar de nuevo el delito de opinión. O sea, vamos a tener que hablar en clave para hablar, además, no de cosas ni siquiera de actualidad, sino de las guerras de nuestros abuelos. Es una cosa tremenda. Sí, mira, la semana pasada fue, ¿no?, cuando se aprobó la ley esta de memoria democrática. Todavía no he hecho una viñeta porque tengo pensada una. Pero es que es tan desagradable el tema que me dan ganas de no hacerlo, ¿no? Decir, bueno, es que volver otra vez a Franco y a la guerra civil y a las cunetas. Es desazonador, pero bueno, es que nos quieren llevar otra vez a estos debates. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo tengo la esperanza de que, como la mayoría de las leyes en España, no se cumplan. pero bueno, si se cumple, de todas maneras, aprobarse se puede aprobar, pues bueno, habrá que dar una de esas guerras culturales que están de moda ahora y que yo estoy dispuesto a dar siempre que sean eso, batallas culturales y no riñas de exabruptos, que eso es lo que suelen los políticos y los que no son políticos llamar a lo que son disputas o batallas, una palabra fuerte, debates culturales, ¿no? Pero habrá que darlo, y desde luego si llegan a donde dicen que van a llegar, pues nos van a poner en el reto de desafiarlo, claro. Los que hacéis humor lo haréis encima con cachondeo, y los demás tendremos que hacerlo con un punto más de seriedad. Pero es que va a haber que tomárselo a cachondeo. Es decir, es que hay algunas cosas que, aunque a mucha gente le parezca seria, porque esto va de muertos, de memoria y tal, y hay mucha gente que legítimamente siente dolor por la pérdida, por el desamparo de no saber dónde están sus familiares asesinados, pero el exceso lleva al cachondeo. Es que es la única vía. O sea, y además es la única... ¿Sabes cuál es la ventaja que tienes? El ridículo, decir, que viene de algo de lo que uno se debe reír, de riri, pues es la vía para poner en solfa todo esto. Claro, pero ves, incluso tú para hablar de esto has tenido que introducir el párrafo autoexculpatorio de entiendo el dolor de la gente que legítimamente... Claro. Yo en la viñeta no puedo hacer eso porque Claro. ya me he comido toda la viñeta. Claro. Entonces es muy difícil abordar desde el humor estas cosas, ¿no? Por eso digo que es un debate trampa, que te ponen automáticamente en el bando de los malos o de los enemigos de la democracia, y no debería ser así. Y bueno, era obligado en esta presentación introducir esta viñeta porque fue por la que el año pasado pues me dieron el premio Mingote, ¿no? También es sobre el mismo tema de Cataluña, de los hijos de la Guardia Civil a los que el día después del pseudo referéndum pues se puso en evidencia en muchas escuelas catalanas diciéndoles, a ver, que levanten la mano para decirles que si estaban orgullosos de lo que habían hecho sus padres el día anterior apaleando a esa pobre gente que solo iba a votar. Y bueno, el tema luego de esta viñeta es muy desagradable lo que pasó, porque como lógicamente no vas a inhabilitar a ningún profesor por las declaraciones de un niño de 9 años, pues lógicamente, en consecuencia, como dice Pedro Sánchez, lógicamente, en consecuencia, pues todas las denuncias se archivaron, se acabaron archivando, y eso sirvió
al ambiente nacionalista para decir que esas denuncias habían sido falsas. Es decir, que habían sido ideadas por los padres de esos niños que habían instrumentalizado a sus hijos para atacar a la escuela catalana. O sea, es que es tan delirante todo, ¿eh? Por lo tanto, la viñeta miente. Y en el nacional.cat, cuando me dieron el mingote, titularon 3 días antes: Felipe VI premia una viñeta mentirosa y fascista y anticatalana. Bueno, es de que es tan desazonador, de verdad. No, pero eso son condecoraciones. Pues Ignacio, No, yo estas cosas las... María, eso son condecoraciones. Además, este es el ejemplo de lo que yo decía antes, este es el ejemplo de la viñeta editorial. No hay argumento racional de párrafos sesudos que exprese con esta contundencia, esta limpieza y esta profundidad emocional esa ignominia, porque fue una ignominia Sí. que se produjo esos días en... Bueno, nunca me han insultado Cataluña. tanto como a raíz de esta viñeta, porque claro, ya cuando te echan encima, y tú dirás que es una condecoración, pero la verdad es que uno no hace viñetas para estar en una trinchera, sino para provocar una reflexión, una risa, para reconfortar alguna vez. Pero esto de verse metido en el fuego cruzado no se acaba uno de acostumbrar. Bueno, Sí, pero cuando los fanáticos de cualquier signo te escupen, llévalo como una medalla, lleva el escupitajo como una medalla. sabes que la primera vez que me pasó esto, siempre lo cuento, llamé a ABC, a Opinión, a Marisol Navarro, la redactora a la que le mando el chiste todos los días, y con el argumento ese de: señorita, me están insultando. Y me dijo Marisol, con voz de amante experimentada: José María, te va a gustar. ¿Cómo? Y te va a gustar. Te va a gustar. Y luego alguna vez lo he hablado con Hermann Tertsch, que también ha sido víctima de muchos ataques por sus columnas. Y me decía: sí, le acabas cogiendo el gusto a que te increpen por estas cosas. Yo, la verdad es que, bueno, no sé si le he cogido el gusto, pero en fin, sí que te acostumbras. Y de 2018 también he metido esta viñeta, un poco por la misma razón que metía la de la playa no presencial, y es por lo de la soledad de los ancianos, que es un tema que cada vez me obsesiona más, porque también en estos meses del confinamiento, con la gente encerrada en su habitación en las residencias, bueno, no se le presta suficiente atención. Bueno, es que no son solo los ancianos, es que estamos en una sociedad muy solitaria en la que cada vez más gente vive sola, qué tontería. Pero vivimos en una sociedad en la que cada vez hay que tener más cuidado con todo lo referente a las mascotas, y parece que la soledad de la gente no importa o no es un tema, o incluso se considera casi como un mérito. No, es que yo soy muy independiente y vivo solo, no necesito a nadie. Entonces poner al viejecito, que tiene además todas las fotos de sus familiares en la mesa, ¿no?, que creo que es lo que realmente le da ambiente a la viñeta, y que está mirando el teléfono con él ahí al lado del andador y dice wow. Bueno, me planteo un problema, digo, esto que no está acostumbrado al chiste de las ratas va a decir: pero ¿por qué ladra una rata? En fin, bueno, yo creo que ya todo el mundo entiende que las ratas es un avatar de persona, y el chiste funcionaba igual. Para mí es el mejor dibujo del libro, el más intenso, el que más emocionalmente intenso. Y además, como tú acabas de decir, fíjate, esto es del 18, ¿no? Sí. Pues 2 años después se ha convertido en una profecía dramática. Sí, y la puerta también negra, yo creo que también y la luz así de lado. Me gusta mucho hacer estas cosas Y arquitectónicas. esa humanidad con la que Nieto dibuja, que para mí es su cualidad, su mejor cualidad, además del talento, del ingenio y de la chispa, la mejor cualidad de José María es la humanidad. ¿Cómo humaniza la rata? La rata es, yo decía somos nosotros, pero son mejores que nosotros, porque están humanizados con 2 trazos, con esos dientecitos, y con un trazo expresan toda la capacidad de sentimiento, la risa, la sonrisa, el humor, el sarcasmo, en este caso la soledad, y sobre todo está envuelto, incluso la crítica más ácida que sabe hacer, en una pátina de ternura. Y esta viñeta es lo que representa todo eso, es la ternura, es la viñeta de la ternura, de la denuncia, y al mismo tiempo envuelta en una enorme ternura. Sí, pues te lo agradezco. No sé, tengo la rata ya tan interiorizada que muchas veces no me doy cuenta, ¿no? Es como casi como si la escribiese en vez de dibujarla. Lo que sí que me gusta apuntar es que
hay muchos humoristas gráficos, lo basan todo en la expresión, en la caricatura, en el personaje. Yo creo que vale la pena detenerse en el entorno. También la humanidad está en la habitación, ¿no? Por eso cuando dibujo, más o menos una vez al mes, hago un chiste de fantasmas, que siempre es el mismo chiste. El chiste es que un fantasma le dice al otro, oye, que es que ya no estamos vivos. Con un siento tener que decirte esto, voy metiendo diferentes excusas y me gusta ir cambiando un poco. Bueno, me gusta ponerlos al fondo de la escena y poner o un pasillo o unas escaleras y que sea la casa el protagonista de la imagen, porque, bueno, las casas en las que vivimos también es una manera de hablar de nuestra vida, ¿no? Igual es un poco barroco o esteticista, pero en fin, hay que aprovechar las posibilidades de la viñeta. Y bueno, ya para terminar, de 2019 solo he metido una viñeta que también tiene anécdota. Esta viñeta fue cuando lo de Guecho. Paró de camino a unas maniobras en el Mar del Norte el buque Juan Carlos I, buque de desembarco anfibio, en el puerto de Guecho a hacer una visita. Era la primera vez que paraba y entonces el ayuntamiento de Guecho, a la sazón gobernado por los bildutarras, dijeron que había que boicotear la visita al barco y que no tenía que ir nadie a verlo porque era un militarista, era español, bla, 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 bla. Y a despecho de eso, fueron en 3 días 14.500 personas a ver el barco, batiendo todos los récords de visitas a un barco de la Armada Española. Y entonces dije yo, esto hay que hacer una viñeta. Y entonces dibujé esta viñeta. Me molesté en ver un poco cómo era el uniforme de los marinos, porque si no luego siempre dicen, no es así. Siempre hay algún friki que te dice que es que el cabo tiene que tener la raya para el otro lado. Bueno, pero en fin. También me preocupé, bueno, lógicamente lo de los barriles o los toneles o las... yo creo que ya los barcos desde el siglo XVII no llevan estas cosas, en fin. Pero metí la palabra estivar para dar la sensación de que yo entiendo de estas cosas náuticas. Y bueno, estivaban corazones, pues una manera de simbolizar que el barco se llevaba a las maniobras el cariño de todos esos vecinos que habían visitado el barco. Bueno, pues una viñeta de estas que me gusta hacer de vez en cuando de homenaje a los militares, que tanta satisfacción me da porque es gente muy agradecida. Y al día siguiente, a los 2 días, me manda un mensaje de WhatsApp Catalina Luca de Tena, expresidenta de ABC ahora, y me dice, oye, José María, he coincidido en un acto con la madre del rey, con la reina doña Sofía, y se ha acercado a mí a decirme que le ha gustado muchísimo la viñeta del buque Juan Carlos I, porque doña Sofía es la madrina de ese barco. Yo no lo sabía. Y entonces, yo no lo sabía. Claro, yo cuando me dijo eso Catalina, pues después de una discusión familiar, ¿qué hago? ¿Le mando a la Casa Real la viñeta o no se la mando? Pues ¿cómo vas a hacer eso? Pues no, sí, pues tal. Bueno, me atreví, mandé la viñeta a la Casa Real y me contestó, no sé si doña Sofía o supongo que tendrá un equipo de ayudantes para esas cosas, una cartita agradeciéndome que le enviase la viñeta y puntualizándome que la viñeta le había gustado mucho porque doña Sofía le había dado la bandera de combate al barco, se dice así, ¿no? Y desde entonces esa carta de doña Sofía preside mi mesa de dibujo. Y además, cada vez que cuento esta anécdota, siempre hay alguien que me dice, encima la reina buena. Esto igual ha sido una indiscreción, pero... Y bueno, en el libro hay bastantes más viñetas, la mayoría en tono humorístico, y espero que les guste. Con esta pequeña selección yo creo que sirve, ¿no?, para una presentación, y es todo lo que tenía que contarles. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, porque me gustaría que hubiera algo de diálogo. ¿Hasta qué hora tenemos? Vale. Vamos bien. En el libro se acaba de explicar Nieto algunas cosas que es verdad que se ve muy bien en el libro, y luego cuando diariamente pues estamos mirando el periódico, a veces pasan inadvertidas, y son los detalles. Es que la viñeta de Nieto es una viñeta llena de detalles. Él lo trabaja mucho esos detalles estéticos de fondo, que son connotaciones
y que permiten mirar una y otra vez, como cuando se mira un cuadro. Uno mira un cuadro y cada vez que lo mira, pasa un tiempo, lo vuelve a mirar y descubre más cosas. Y en las viñetas, en los dibujos de Nieto pasa un poco esto. La lectura, la prensa es de por sí un elemento de lectura, un género de lectura superficial. Y tiene la ventaja que no tenemos los demás columnistas de que el lector pues va mirando y mira el título del artículo, el sumario, un poco del tema y bueno, normalmente pues dice, bueno, luego lo leo o le da cierta pereza y al final no te lee y tal. Pero la viñeta la ve todo el mundo. Yo creo que la viñeta tiene el mayor porcentaje de lectores reales, de todos los que compran el periódico, es la que tiene mayor porcentaje real. Pero después también se puede, igual mucha gente lee el periódico, lee los artículos o lee las crónicas al final del día, cuando está más tranquilo. Eso se puede hacer también con las viñetas de Nieto, porque se descubren siempre cosas nuevas, detalles nuevos, sobre todo esos detalles que humanizan a los personajes. A mí es que Las ratas me parece el gran hallazgo de José María. Es su sello de identidad, es verdad, luego están los pájaros, están los fantasmas, pero que son personajes propios de una galería, zoomórfica, ¿no? Y yo siempre, algunos de ustedes me han oído destacar siempre del maestro Manuel Alcántara su capacidad para ser irónico, para ser crítico, sin insultar nunca, dando siempre una vía de escape humana a la crítica. Y en eso Nieto es un maestro. Es decir, es muy difícil que nadie se cabree con algunos hay, pero bueno, pues, no hay que decir, es que fanáticos y locos hay en todas partes, pero se enfada todo el mundo, Ignacio, todo el mundo. No, o sea, tú haces ahora una viñeta de el que se va a suicidar en una cornisa y alguien le dice no se tire, que es un clásico del humor, sí, hasta del cine. Sí. Y una asociación de salud mental de víctimas del suicidio dice que estás frivolizando su los tragedia. Ofendiditos, sí, los ofendiditos. Es tremendo. Y tal, sí, es verdad que o haces un chiste de enfermeras, se ha puesto de moda. El sindicato de enfermería y encima machista. Nos hemos convertido en un país de ofendiditos. Es tremendo. Pero mirándote con mirada limpia, luego la ofensa está en la mirada torcida del que se ofende. Pero tus dibujos es que son muy limpios, es que son muy humanos, son una continua defensa de la dignidad de la persona. Y yo creo que ese es tu gran valor. Y bueno, hablaríamos de muchas más cosas A mí me gusta, por ejemplo, cuando coincidimos en el tema, que nos pasa mucho, porque está en la viñeta y la columna de Ignacio Camacho hablando de... Eso es un orgullo para mí, ¿eh? Bueno. Para mí cuando digo... No que tú ilustras la columna, sino todo lo contrario, que yo gloso tu dibujo. Pero bueno, al final es un... Bueno, de alguna manera yo siempre digo que hay un diálogo intelectual, ¿no? Entre el lector, el columnista, la editorial, la página chiste. Esta, Burgos, tú y yo, sí. No es mala, vamos a decirlo. Permítame presumir un poco de alineación como los entrenadores, no es mala página. Y 2 cavias y un mingote, que es el caviar del periodismo, del humorismo, del humor gráfico. Y lo último que quería decir antes de dialogar con ustedes, esto que hace Nieto es periodismo. Esto también, no es que también sea periodismo, es que es una de las esencias del periodismo. Una de las esencias que vienen desde la fundación de este invento allá por el siglo XVIII, que es la condensación en un dibujo, en una imagen de una idea, algo tan viejo como que está en las cuevas de Altamira, pero que el humor, la cultura, la historia han ido refinando hacia ese género sutil que es la viñeta periodística. Yo sé que a ellos les molesta mucho que en el lenguaje popular le llaman el chiste. Bueno, no es un chiste, tiene algo de chiste, pero es una ilustración, un dibujo, a vosotros os gusta llamarlo viñeta, ¿verdad? Sí, pero a mí el término viñetista no me gusta nada. Tampoco te gusta. Es como si al que vende churros le llamasen cucuruchista, porque los churros van dentro de un cucurucho. Digo, no, el chiste va en una viñeta, pero... Bueno, y luego él tiene lo importante es lo de dentro. Él tiene otra faceta más de ilustrador puro,
Yo soy humorista gráfico. Que es ilustrar las terceras. Ah, Bueno, sí, la gran sí. página de referencia de opinión del periódico, y que además supongo que te las dan con muy poco tiempo y tienes Sí. que improvisar ahí Por una suerte es ilustración. pequeño el dibujo. Sí, pero es abstracta, pero es otra parte de ese sí es el trabajo de ilustrador puro. Pero a mí me da mucha envidia Nieto, porque tiene muchísimo talento, porque tiene, y ahí ya lo ven ustedes, parece bajo ese aspecto que tiene como de cura de parroquia románica de la Ribera del Duero, Sí. pues se esconde Me ha gustado eso, lo voy a usar. Cura de parroquia románica de tu tierra, de de la Ribera del Duero. de la Ribera del Duero. Bien. Allí de Fromista. Lo voy a usar, sí. Pues es un verdadero genio, es decir, genio en el sentido de que tiene una capacidad extraordinaria de condensación, de chispa, de talento, de síntesis de una idea, mientras el periodista, el columnista se tiene que pelear con el lenguaje y buscar argumentos, el concepto, el lenguaje que además siempre es limitado, los adjetivos, al final a lo mejor los recargas de adjetivos, te pasas de tono. Él tiene una capacidad, tiene esa envidiable capacidad que tenía, por ejemplo, Mingote, cuyo hueco ocupó. Que les voy a decir una cosa, llegar y sentarse en el sillón de Mingote es un desafío extraordinario. Sí, entonces no saben lo que pesa un muerto. Y se lo dice uno que se tuvo que sentar en el sillón de Campani. También se lo dije a Raúl del Pozo cuando en El Mundo le tocó hacer la columna de Umbral. Dijo, ahora te vas a enterar de lo que pesa un muerto. Porque durante un cierto tiempo la comparación te arrasa. Entonces, quiero decir, un muerto de fuste. Estábamos hablando de Mingote. Es que vino a sustituir a Cristiano Ronaldo, por entendernos. Y se abrió de capa como los grandes toreros y en 10 días era la viñeta de Nieto. No era la viñeta de Mingote, era la viñeta de Nieto. Eso es un mérito extraordinario. Eso es un mérito extraordinario. Y yo de verdad le tengo esa admiración rayana en la envidia y en el orgullo, en el privilegio de ser tu amigo. Gracias, Ignacio. La admiración es mutua en cualquier caso, porque yo, lógicamente, en consecuencia. Esto de inconsecuencia es una variante posmoderna de una muletilla que tenía Felipe González. ¿La acuerdan ustedes? Por consiguiente. Por consiguiente. Por consiguiente, sí. Sin acritud y por consiguiente. De quien bebe el humorista gráfico es de los columnistas que los lees todos los días para ver qué hay que opinar, porque no es que nosotros tengamos la luz de la clarividencia para valorar las noticias, ¿no? En realidad vas conformando tu criterio muchas veces no, casi siempre, pues leyendo a los grandes maestros. Pero no hablamos, no hablamos, o sea, cuando coincidimos no hemos hablado. No. Yo he trabajado en redacciones en las que, bueno, en casi todas las redacciones en las que he trabajado, para ser más exacto, en la que había una mesa del dibujante. El dibujante estaba allí. Entonces, claro, esto lo hablamos muchas veces con el director, con Álvaro Ibarra, el karma colectivo de una redacción, donde las ideas circulan, donde se enriquece mutuamente las opiniones, y de ahí tú vas sacando, pues eso, vas decantando y definiendo las ideas. Bueno, esto en el trabajo moderno, no hablemos ya durante la pandemia, pero se ha ido perdiendo. Ahora trabajamos cada uno en nuestra casa y por lo general no solo no hablamos, sino que a veces nos encontramos, ¿verdad?, con que la exclusiva del periódico no nos la han dicho. Yo echo muchísimo de menos la vida de redacción, porque yo antes de llegar a ABC yo era dibujante de redacción, hacía infografías en la edición regional del Mundo en Valladolid. Y claro, para un dibujante estar haciendo una viñeta y poder enseñarla a los redactores para ver cómo reaccionan, Claro. o poder hablar con ellos de los temas, de los políticos, qué pasa realmente en esa rueda de prensa, te ayudaba muchísimo a valorar las noticias. Cuando solamente estás tú solo en tu casa, en tu torre de marfil, pierdes mucho. Yo echo mucho de menos eso, porque ahora mismo solo puedo enseñarle las viñetas a mi mujer, que por cierto hoy es su cumpleaños y está ahí sentada. Y sí, ella pues está ahí batiendo el huevo, mira la viñeta y dice, muy bien. Y sigue, y entonces, esto que he dicho ha quedado completamente machista, no sé, perdonadme. Sí. Imperdonable. Pero, oye, y un par de preguntas técnicas que igual le interesan a la audiencia. Primero, ¿esto es mano pura? ¿Hay ordenador, es tablet, es a mano? yo dibujo manchándome los dedos de tinta con tinta china Pelican Tinta china. y una plumilla
de acero Sin inglés. borrador de lápiz. No, primero dibujo a lápiz, el Ah, boceto en un folio. Luego, el boceto es muy sucio. Bueno, hay varios bocetos en el libro, por cierto, porque he pensado que, en fin, que os gustaría verlos. Entonces, al principio de cada capítulo he metido un boceto y veréis que son trazos muy repetidos. Esto que hace Ferrer Dalmau de decir, voy a publicar un boceto de un cuadro, y te da medio cuadro hecho. Una vez hablé con él, dije, eres un mentiroso, no se hacen así los bocetos son sucios. Me dice, sí, pero a la gente le gusta. Y cuando ya tengo el boceto, mi mesa es de luces, doy un botón y se enciende. Entonces pongo la cartulina ya satinada encima del papel para pasar el boceto a lápiz ya más limpio. Y es que esto es muy trabajoso. Y luego ya apago la luz porque la mesa se calienta y si se calienta la mesa el papel luego se arquea, en fin, todo tiene sus... Y con la plumilla y la tinta china entinto el dibujo. Ya existen herramientas digitales para imitar el trazado de plumilla con un lápiz óptico, pero a mí no me satisface porque es algo artificial, es un poco... no le falta el fallo, la vibración del pulso, el trozo de... el momento en el que la plumilla se engancha en el papel y salta y tienes que corregir. O sea, que es 100% mano. No 100% mano, porque luego, después, espero que se seque, no espero del todo que se seque, y cuando borro el lápiz suelo manchar el dibujo, en fin. Y lo escaneo y ya el color lo aplico con Photoshop o con Illustrator, por una simple cuestión de que si tuviese que hacer como Mingote, de con la acuarela colorear el dibujo, pues como metas la pata y lo manches, pues como para repetirlo. El ordenador lo que te da es mucha rapidez y al fin y al cabo los colores que yo aplico son planos. Porque si por mí fuese yo no colorearía las viñetas, yo los dejaría en blanco y negro. Creo que el color no aporta nada realmente. Y en el dibujo humorístico todo lo que no aporta sobra. Entonces yo dejaría las viñetas en blanco y negro, que además es lo que era el dibujo humorístico de prensa tradicional. Pero en fin, las exigencias del mercado exigen que sea en color y entonces lo coloreo con el ordenador. Cuando estás de viaje y no hay mesa y no hay mesa de luz, ¿y eso qué haces? Pues me llevo el portátil y es que ahora la cámara del teléfono es una maravilla, no necesitas llevarte el escáner, haces una foto al dibujo y ya puedes colorearlo con el portátil. Hoy me he venido sin el ordenador, si hoy pasas algo muy gordo no habría viñeta, no se debe hacer, porque en una ocasión me acuerdo que casi se muere Suárez y estaba yo de viaje y solo tenía un rotulador y dije, no me vuelva a pasar. Desde entonces, siempre que salgo, voy con el portátil a todas partes, pero hoy se me ha olvidado. Y una última cosa, ¿todo ese proceso a qué hora pasa? Como yo soy como me gusta hacer los dibujos muy elaborados, yo soy un dibujante matinal. Me gusta por lo menos tener la idea y el boceto hecho por la mañana, para poder terminarlo por la tarde, una hora razonable, por la tarde también hago la tercera. Bueno, todo esto tenéis que tener en cuenta que no haces una viñeta al día, intentas hacer dos, porque hay que hacerlas del fin de semana, porque un día a lo mejor no se te va a ocurrir nada, y porque conviene tener un poco de... Nevera. Eso, la expresión en los periódicos es nevera, es verdad. Por si acaso, ¿no? Pasa algo o resulta que haces una viñeta y la actualidad da la vuelta de tal manera que la viñeta se puede entender mal. Esto no tiene nada que ver con la censura. Te llaman y dicen, oye, que es que esto no puede ser así porque ha pasado esto, entonces hay que cambiar la viñeta. Y entonces, para esos casos, mi truco al principio era hacer los pájaros. Los pájaros eran un recurso. Es decir, ¿cómo hago una viñeta con 2 bolas y una raya? Pues pongo los pájaros en el cable y a correr. Era un recurso para quitarme el chiste de encima rápidamente. Luego lo que pasa es que se convirtieron casi en personajes y... Los pájaros son filósofos. Sí, además siempre intento que sea un humor más lingüístico, más de réplicas, de dobles sentidos. Yo digo que es a lo mejor el humor mío castellano, ¿no? Que a lo mejor en Andalucía... Esto que estoy diciendo son topicazos identitarios, apedreadme, me lo merezco. No me sale un humor situacional de gracejo, no me sale. Yo, como veis, como has dicho que tengo aspecto sacerdotal, pues no puedo hacer reír hablando, es imposible. Fíjate, y a partir de ahora te doy la palabra, fíjate una cosa, José María, estamos hablando de risa, estamos hablando de humor. Nuestros visitantes, nuestros huéspedes se están riendo y no los vemos reírse.
Ya. Porque tiene la Sí, cara, el porque tiene la cara título de tapada. mi libro es el mayor fracaso de la historia de la edición humorística. La mascarilla es el embozo de la risa. En este caso, la risa que llevas puesta, de hecho la sonrisa que llevas puesta, porque a mí me parece que es más inteligente, más sutil la sonrisa que la carcajada. Tiene usted la palabra durante un ratito. Hay una cosa que me acuerdo de una anécdota, es que casi no he contado anécdotas. Y esta yo creo que tiene gracia. Y me acuerdo cuando has dicho lo de que el chiste se pueda disfrutar como un cuadro. Bueno, mentira. ¿No? Eso es cuando es Mingote el que dibuja, ¿no? O Soudaró. Yo creo que con proponer una imagen que sea un poco atractiva es suficiente. No diría que tiene valor pictórico. Pero, a despecho de esto, puedo decir que soy el único artista gráfico español vivo que tiene en su poder una auténtica falsificación de su obra. Y os paso a contar la anécdota. En cierta ocasión, haciendo una búsqueda en Google de estas vanidosas de a ver dónde me citan, veo que en eBay venden un original mío. Digo, coño, ¿quién vende un original mío si casi no he regalado originales? ¿Quién puede haberse visto en la necesidad de vender un original mío? Y entonces veo las especificaciones del dibujo y ponía José María Nieto, humor gráfico español, óleo sobre tabla, 15 por 10 centímetros. Y yo les juro a ustedes que en mi vida he dibujado una viñeta en óleo sobre tabla. Entonces se lo conté a mi mujer, a mi madre, a mi suegra, a las mujeres de mi familia, porque en el heteropatriarcado es así. Y se pusieron como panteras. Denúncialo, es un falsificador, se va a lucrar con tu nombre y tal. Pero yo tenía tanta curiosidad que no le hice caso a mi mujer, a pesar de que siempre le hago caso. Y entonces lo que hice fue pujar en subasta por el óleo sobre tabla J.M. Nieto, humor gráfico español. Tengo que reconocerles que la puja fue lamentable. Solo pujé yo y valía más los gastos de envío que la obra en sí, pero me llegó una tablita así con un fragmento de un chiste mío reproducido de forma bastante burda al óleo, y la tengo allí también al lado de la carta de la reina, porque, oye, no todo el mundo puede decir que tiene un auténtico falso en su poder, ¿no? Entonces yo creo que es una anécdota graciosa. Estas cosas te pasan cuando dibujas en la prensa. Bueno, parece que de verdad había olvidado que las medidas COVID nos impiden pasar el micrófono inalámbrico. Así que, bueno, con permiso de ustedes, pues damos por terminado vamos a dar por terminada la presentación. Y háganme caso, que el libro merece la pena. El libro, además, pero merece más la pena gusta, si leen las viñetas cada día en ABC, que gusta tener, que es para lo que están hechas. Pero eso ya vamos por sentado, que lo hacen todos los que están aquí. De verdad, muchas gracias por su presencia y que pasen buena noche.